El pastor tenía el deseo de visitar a la congregación, pero habían dos razones por las que no podía visitarlos. Una era porque estaba preso en una cárcel literal, y la otra porque la última ocasión que había estado en la congregación predicando o enseñando, había tenido alguna discusión con alguno de los hermanos por haberles llamado la atención sobre el estilo de vida que estaban viviendo. Su conducta no era tan agradable delante de los ojos de Dios y ni de los ojos del pastor. De repente uno de los hermanos de la iglesia lo visita a la cárcel y le comenta de los problemas que estaban aconteciendo en la congregación. El pastor se preocupó y desesperadamente anhelaba y lloraba estar con ellos, pero no podía. De repente, uno de los colaboradores de él llega para alentarlo. Timoteo era un joven que no se puede considerar hasta dónde era la fe que había alcanzado de parte de Dios, pero él tenía un corazón y un carácter que tenía una convicción muy grande de mantenerse firme en el evangelio, y visitó al pastor Pablo en la cárcel que estaba en Roma. Pablo, al escuchar las palabras de Timoteo, se quebrantó más y más, pero sabía que este joven era capaz de regresar a la iglesia de los Corintios y ser el intermediario en aquella división de pensamientos que había entre el apóstol y los corintios. Un joven que, a pesar de llamarse así joven, tenía ese espíritu de apaciguar, de apacentar a los demás y transmitirles ese amor por los demás, y a la vez integridad, y también de transmitirles ese sentimiento de perdón. Gloria a Dios. Timoteo fue de nuevo a la iglesia de los Corintios, intervino, se puso entre el apóstol Pablo y la iglesia de Corintio y comenzó a tratar la manera de apaciguar a la congregación para que volviese a recibir al apóstol. Corintios era una iglesia muy grande y se estaba, hermanos, cada día agregando gente que traía nuevas ideas. Y esto hacía que la iglesia comenzara a degenerarse, y eso había causado celos en el corazón de Pablo. Pero cuando Timoteo llega y comienza a hablarle sobre el propósito que el apóstol tenía desde la cárcel y hablarle acerca del perdón, llegaron a un acuerdo, y cuando Pablo sale de la cárcel regresa para hablar o para encontrarse con los corintios, que lo recibieron muy, hermanos, contentos. Quiere decir que el joven Timoteo era un hombre que tenía ese, hermano, valor, ese carácter de poder, hermanos, bregar con los demás y a la misma vez buscar que hubiese una buena comunión, una buena relación entre los hermanos de la iglesia y los hermanos de la iglesia y los líderes de la congregación. ¿Qué quiero decir con esto? Que Timoteo era un líder que se debe de imitar, un joven que se debe de imitar en el sentido de que él no, hermanos, transmitía veneno o no transmitía división o llevar, hermanos, lo contrario de dos grupos o de dos personas, sino que él tenía el deseo de que hubiese una vez más el reconcilio, que pudiese haber, hermanos, el perdón entre ellos, porque sabía que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que el liderazgo dentro de la iglesia, no importa la edad del hombre o de la mujer,
mujer que sea parte del liderazgo de la congregación, sea anciano o anciana, sea un joven, sea, hermanos, un adolescente, debe de tener en la mente de que su trabajo es llevar, hermanos, la paz entre hermanos que están en ciertas discordias, hermanos que están en discusiones. Tiene que llevar, hermanos, esa palabra de paz para que podamos trabajar todos en armonía. Si vemos, hermanos, en el libro o la epístola de Timoteo, que es donde tenemos como base, en capítulo 3, verso 14, dice lo siguiente: pero persiste tú, le dice Pablo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras, o toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El hombre debe de tener carácter, el líder debe de tener carácter. Es por esa razón que en esta noche vamos a hablar sobre líderes con carácter. Gloria a Dios. La palabra carácter significa conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o colectividad, por lo que se distingue de los demás. Carácter se define como manera de pensar o de creer de una persona la cual defiende una doctrina o una teoría tanto bíblica como científica que le hace pensar que es así como él o ella lo estudió o lo investigó. La otra ocasión dije que una persona que tiene carácter es una persona que sostiene o que defiende lo que ha creído. Que carácter no es lo mismo que temperamento. Temperamento es una actitud arrogante, temperamento es una actitud carnal. Sin embargo, la palabra, hermanos, carácter es completamente diferente. Carácter es sostener lo que dijo ayer, lo que dice hoy y lo que dice mañana. Hay gente que no tiene carácter. Aleluya. Ayer dicen una cosa, hoy dicen otra y mañana dicen otra. No se le puede creer a una persona que no tiene carácter. A eso Santiago le llama personas de doble ánimo. Doble ánimo, amén. Y una persona de doble ánimo es como las olas del mar. Van, vienen. Son inconstantes. No se puede, hermanos, tener confianza en una palabra, en una persona inconstante. No se puede tener confianza en una persona que no tiene carácter. Una persona que no tiene carácter, hoy le va a prometer una cosa, mañana cambia. Santo Dios. ¿Cómo se le va a creer a una persona así, hermanos? Es más, una persona que no tiene carácter, hoy está aquí, mañana no está aquí. Ay, santo Dios. Ojalá se despidiera y dijera: pastor, gracias por el apoyo que me ha brindado, le agradezco por su confianza. Iglesia, yo les agradezco a ustedes porque me han tomado en cuenta, pero el problema es que hoy está, mañana no está, y usted ni cuenta se da si todavía persevera o se fue al mundial. Ay, santo. Son personas inconstantes, no tienen carácter. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos de entender que un líder debe de tener carácter. Es por eso que esta noche hablamos de líderes con carácter. Aleluya. ¿Cuántos quieren líderes con carácter, hermanos? Hey. Yo como miembro quiero que tengamos líderes con carácter. Amén. Gloria a Dios. Que sostengan, hermanos, la verdad, porque de repente... Yo deseo eso con todo mi corazón y les animo a ustedes que también anhelen eso mismo y que oremos por los líderes para que tengan carácter, por la razón de que de repente vienen y van predicadores de afuera y vienen a enseñarnos una locura. Digo así drásticamente, locuras nos vienen a enseñar, y si no tiene carácter le va a parecer que es verdad lo que viene hablando alguien que viene de afuera, con unas enseñanzas distorsionadas, unas enseñanzas erróneas. Pero un líder que tiene carácter desechará lo malo. Amén. Estará en contra de lo malo y le dirá a la congregación
que lo que dijo aquel farsante es mentira, que nosotros no hemos aprendido así. Amén. Nosotros no hemos aprendido a hacer lo que está fuera de la Biblia. Nosotros hemos aprendido a hacer lo que está dentro de la palabra de Dios, porque ¡Aleluya! es la verdad divina. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es donde viene nuestra salvación. Amén. Dios preparó a Timoteo para ser un líder. En Timoteo capítulo 2, en la segunda epístola, versículo 1 al 7, se lo voy a leer. Capítulo 2, versículo 7, dice, pues, primera epístola, perdón, la primera epístola, capítulo 2, verso 1 al 7, dice: exhorto ante todos a que se hagan rogativas oraciones. Déjame asegurarme, porque aquí creo que tengo un pequeño errorcito. 2, 1 al 7. Es la segunda epístola, perdón. Okay. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado sino es legítimamente. Esta es la segunda epístola. Déjenme asegurarme con la primera epístola, porque aquí no le puse, hermanos, si no quiero. Déjenme asegurarme. Pero lo que aquí en esta ocasión quiero hacerle conciencia, hermanos, que dice que verso 1 al 7, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según las promesas de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Verso 3: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, dice Pablo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, le dice a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Escuche pues la importancia, hermano, de instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Timoteo se dice siempre que fue, hermanos, instruido por Pablo, pero la realidad, cuando Pablo llega, hermanos, a la ciudad de Listra, en capítulo 16, versículo 1 en adelante, dice que encontró a un discípulo llamado Timoteo, que quiere decir que Timoteo era un siervo de Dios que había sido instruido y que trabajaba en la obra del Señor hace muchos años. Y en casa había recibido lecciones de la palabra de Dios a través de su abuela Loida y hermanos, y de su madre Eunice, que le hablaban de la palabra del Señor. Timoteo conocía de la Escritura. Amén. Un líder que conoce de la Escritura va a tener carácter, hermano. Un líder que conoce de la palabra de Dios va a saber que, hermanos, el camino que tiene que caminar se basa en la Escritura, en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. El verso 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dios preparó a Timoteo para ser líder, lo preparó con anticipación. El verso 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Esto indica, hermano, que un líder con carácter tiene que tener autoridad, tiene que tener valor, tiene que tener espíritu de valentía. Gloria a Dios. Amén. Jesús dijo desde el nacimiento de Juan: el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Amén. Quiere decir que el cristiano, hermano, nacido de nuevo, tiene que tener valor, pero ese valor de pelear contra, hermanos, las huestes del maligno, ese valor de pelear contra las huestes espirituales
espirituales, no contra su hermano, no contra su hermana. Hermano, la batalla que nosotros tenemos es contra Satanás, el diablo. Tenemos una batalla fuerte que tenemos que enfrentar, pero solo la vamos a ganar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si buscamos de su presencia, si confiamos en Él, si dependemos de Él, si actuamos con fe y con valentía. Amén. Gloria a Dios. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Y que recibiste a través de la imposición de mis manos, le dice Pablo. Mucha gente cree que avivamiento es hacer la bulla. Avivamiento no es eso. Avivamiento, hermanos, he dicho en muchas ocasiones que cuando una iglesia está en avivamiento hay conversiones, hay sanidades, hay liberaciones. Aleluya. Hermanos, hay manifestación del poder del Espíritu Santo. Eso es avivamiento. Y nosotros vemos a través de la historia cómo hubo, hermanos, avivamiento en algunas épocas, como, hermanos, en los tiempos de Jonás, cuando fue a Nínive, que habían aproximadamente unas 120,000 personas que se habían alejado de Dios. Pero cuando llegó Jonás y predicó ese mensaje de advertencia, hubo un avivamiento tan poderoso que aún los animalitos entraron en ayuno. ¿Se imagina usted, hermano? ¿Se imagina usted que hasta los animalitos obedecieron a la voz de Dios? Es por esa razón de que el profeta dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. El buey conoce su amo y el dueño, hermanos, el asno al pesebre es su Señor, pero los hijos de Israel no entienden. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los humanos los hacemos los desatendidos, ignoramos la palabra de Dios, la omitimos, la dejamos pasar por alto, y Dios quiere que nosotros los volvamos a Él con humildad, con integridad y sobre todo que tengamos carácter. Gloria a Dios. Aleluya. El líder debe de tener carácter. Nadie le ganará a Dios. Escuche esto, hermanos, para que lo vayamos quitando algunas ideas que nos transmitieron algunos hace muchísimos años. Nadie le ganará a Dios un ministerio o un don sacerdotal o un don ministerial. Nadie. ¿Ha escuchado usted de gente que le dijo hace unos 20, 25 años y le dijeron: si usted quiere dones espirituales, hermano, haga 7 vigilias, haga 7 ayunos y haga 7 penitencias también. Rece 7 Ave Marías, 7 Padre Nuestros. Ay, santo. Y rece el yo pecador 7 veces. Yo pecador, por mi culpa, por mi culpa. Y hay gente que cree en eso. Usted quiere recibir un milagro, hermano, dele 5 ayunos al Señor. Yo hago las cosas al revés. Cuando yo creo por la fe en Cristo Jesús y usted cree por la fe en Cristo Jesús, le da a Dios gracias con anticipación. En lo personal, en mi punto de vista, yo no voy a llegar a Dios a ofrecerle un sacrificio para que me haga un milagro. Yo siempre que voy a ofrecer un sacrificio o un ayuno, yo le digo: Dios, vengo a ti con este sacrificio como muestra de agradecimiento del amor que tú tienes para conmigo. Porque he pensado, hermanos, que si Dios me sana, yo le creo. Si no me sana, yo le sigo creyendo. Esto indica de que yo he creído en el Señor por la fe. Porque esto no es por vista, sino por fe. Amén. ¿Qué pasaría si usted hace los 7 ayunos y no recibe el milagro? Esto quiere decir, hermanos, que usted no ha creído por la fe. Nosotros no podemos ir delante de Dios y torcerle el brazo a Dios y decirle: Dios, hagamos un trato. Imagínese usted haciendo trato con Dios: te doy 7 ayunos y tú me sanas del cáncer. Eso sería como comprar el milagro, pero Dios no le vende a nadie un milagro. Dios, hermanos, no le va a cambiar un milagro. Dios hace, hermano, milagro porque lo ama, porque le ama, porque le ama, porque le ama. Por eso es que Dios hace milagros. Amén. Gloria a Dios. Nadie le ganará a Dios un ministerio, un don sacerdotal o un don ministerial, estudiando o ayunando. Yo a veces hago bromas con algunos hermanos, y cuando voy a estudiar para pastor, lo hago de broma, de una manera jocosa. Y hermano, cuando terminó de estudiar para maestro, hago esas bromas, pero los ministerios Dios no los da.
Digo, Dios no, Dios los da, no somos nosotros los que los ganamos. Es Dios que da los ministerios. Amén. ¿Cuánta gente se gradúa, hermanos, en los institutos bíblicos? Y usted habla con ellos, y ellos le hablan bien bonito, pero cuando están de tú a tú, o sea, tienen la capacidad de hablar del tú a tú, pero para transmitir, hermanos, lo que han aprendido públicamente, no tienen ese don que Dios da. Aleluya. Usted, hermano, hable con muchas personas y se va a quedar boca abierta cuando de repente usted se pone de tú a tú con un hermano que ha estudiado y comienza a hablarle de esa palabra tan maravillosa y uno quiere seguirlo escuchando. Pero cuando lo ponen enfrente de un par de personas, olvídese, salen por otro lado porque no tienen el llamado de Dios. Amén. Pero cuando tiene el llamado de Dios, entonces no hay necesidad de que usted le diga al Señor, vamos a hacer un cambio, yo te voy a dar 7 vigilias y tú me das más de lo que yo necesito, voy a ayunar para que tú me des dones espirituales. Claro que cuando usted ayuna y ora, Dios ve la necesidad que hay en su corazón y el deseo que tiene por entregarse más y más a Él, pero usted no le puede, hermano, torcer el brazo a Dios para que le dé un milagro o que le dé dones espirituales. Pero cuando Dios da un ministerio o un don espiritual, se debe de preparar en todas las áreas. Escuche bien, que si bien es cierto, usted no le puede comprar un ministerio a Dios, no le puede comprar un milagro a Dios, pero cuando Dios le llama al ministerio, o cuando Dios le da un liderazgo, cuando Dios le da, hermanos, un don espiritual, usted tiene que prepararse. Usted tiene que entregarse más de lleno delante de Dios para que, hermanos, mostrarle a Dios que de verdad usted está agradecido con Él y que quiere servirle. Y no se vaya a quedar de brazos cruzados. Que mucha gente, hermano, se quedó ya solo con la bulla. Gente que al principio eran una llama que quemaba a todos. Personas que gritaban, brincaban y hablaban en lenguas y Dios los usaba, pero se fueron descuidando y a medida de avanzado el tiempo tienen hacen el mismo bullicio, pero ya Dios no está con ellos. Ay, santo Dios. Y tanta bulla que a veces uno no entiende qué es lo que están diciendo. Hay un escritor que es de apellido Calderón que dice: haces tanta bulla que yo no entiendo ni escucho lo que dices. Y aquí no está, hermano, de que tanto le grite o que tan rápido le hable, sino la clave está en que usted entienda lo que yo le quiero decir. Amén, que yo tenga, hermanos, esa pasión por llegar a su oído. Escúcheme bien, mi propósito es llegar al oído de usted, no al corazón, porque al corazón el que va a llegar es el Espíritu Santo. Y si usted le permite, si usted le abre las puertas de su corazón al Espíritu Santo, Él le va a ministrar. Yo le puedo hablar muy claro, pero si usted no quiere, usted no va a recibir lo que usted está anhelando. Amén, gloria a Dios. Timoteo, el joven pastor y colaborador de Pablo, había pasado un largo proceso. El apóstol Pablo le llama hijo en la fe porque según él lo instruyó y lo apoyó en el ministerio. Pero Timoteo ya servía al Señor. Según Hechos capítulo 16 versículo 1, el joven líder había estado o había conocido la fe en Cristo porque tenía una abuela ejemplar, una madre ejemplar, una madre temerosa, una abuela temerosa de Dios. Esto indica que él había pasado un proceso desde su niñez. Vea, ¿qué hace un líder con carácter? ¿Qué hace un líder con carácter? ¿O qué debería de hacer un líder que tenga carácter? Un líder que tiene carácter, lo primero que hace es ser persistente. Un líder con carácter es persistente. Otra cosa que debe de tener un líder es que debe de tener, o que tiene carácter, debe de aprender. Pero hay gente que no quiere aprender. Ay, santo Ya Dios. se quedó con lo que sabe. Hace poco alguien me preguntó, no es de esta congregación, un hermano de otra congregación me llamó y me preguntó sobre algo.
Y cuando yo quise dar una explicación bien hecha la explicación, y me dijo, no, hermano, yo quiero algo rápido, yo quiero que no me lleve tan largo, aquí rápido explíqueme esto. La gente no quiere pagar precio, hermano. Ay, santo. Esto es como aquel que quiere investigar de qué se hace el color rojo o cualquier color. Y le pregunta, ¿y de qué se hace el color? Y usted comience a hablarle acerca de los químicos que se utilizan para fabricar el color. Y finalmente, no me esté hablando tanto de químicos, háblame cómo se le pone el agua y cómo se le pone el colorante. Entonces, ¿qué quiere aprender? Nada. La gente que no quiere aprender, hermano. Aleluya. ¿Ustedes quieren aprender? Amén. ¿De verdad quieren aprender? Amén. Entonces presten atención y vengan a las enseñanzas. Santo Dios, aleluya. ¿Ustedes quieren aprender y vienen solo los domingos? Ay. ¿Ustedes quieren aprender y solo vienen cuando esté el pastor? Entonces, ¿qué va a aprender? Familia Ochoa, mesero. Gloria Un a Dios. líder que tiene, hermano, o que debe de hacer un líder con carácter, lo primero que tiene que hacer es tener persistencia. El otro es que debe de tener carácter para aprender. Y otra cosa es que tiene que ser persuadido, pero en Cristo, no en lo malo. Gloria a Dios. En 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, pero mantén tu fe puesta en lo que aprendiste de la palabra de Dios. Mantén tu fe, mantente firme en la enseñanza bíblica que te enseñaron. Aleluya. Mantén tu corazón puesto en la Biblia, porque eso que te enseñaron es lo correcto. Miren, hermanos, que no tienen carácter, hermano. Solo en esta semana he recibido mensajes y llamadas de dos hermanos que están en otros estados, que fueron amigos, son amigos míos y fueron mis compañeros dentro de la congregación. Uno que era un fiel diezmador. Lo conocí como unos 6 años dentro de la congregación, diezmando. Era un hombre que y diezmaba bien, hermano, porque ganaba bien. Y me acaba de llamar para preguntarme si todavía en el Nuevo Testamento es válido el diezmo. Y me dijo, es que, hermano, yo investigando, vea el diablo cómo es, hermano, que el Señor lo reprenda. Yo investigando, buscando información, he encontrado que solo para los del Antiguo Testamento era el diezmo. Después de 7 u 8 años diezmando, viene con eso, hermano. Ay, santo. El otro, como 10 años lo conocí, que era un hombre de fe, un hombre de convicción, un hombre que me daba a veces consejos a mí también, y me viene preguntando, hermano, ¿no será que el bautismo correcto es en el nombre de Jesús? Jesús solo. Hermano, imagínese usted. Jesús solo. Y no cabe duda, hermano, que dentro de nosotros puede haber algún hermano que tiene Ay, santo Dios. una su rareza, Una escama por ahí. una imperfección, Día de liberación. por no decirle otra cosa, hermano. Por no decirle que El chancludo. hay hermanos que son, no, mejor no les diga esa palabra, Pateco. se van a malear más de lo que están conmigo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Mantén tu fe en Cristo. Un día fuiste llamado por el Señor y tú respondiste a su llamado. Te dejaste convencer del Señor y ahora le sirve. Eso es la palabra persuadir, convencer. Si usted se va a dejar convencer, que sea por el Espíritu Santo. Si usted se va a dejar convencer, que sea por la palabra de Dios. Gloria a Dios. No se deje convencer de un que viene por allá afuera hablándole de algo que está fuera de la Biblia. Mire qué cosa, hermano. Como dijo Kiko, qué cosas, ¿no? Gente, hermano, gente que no cumple, escúcheme bien,
gente que no cumple ni la cuarta parte de la Biblia, pero quieren creer a revelaciones que están fuera de la Biblia. Que el Señor reprenda al diablo. Venga, si nosotros como cristianos no hemos creído en la Escritura, debemos de creer en el mensaje de la Biblia entera, no algo que está fuera de la Escritura, porque son las Escrituras, la palabra de Dios, lo que nos revela en el camino por donde vamos a conducirnos para llegar al cielo, porque el camino que estamos siguiendo es rumbo al cielo y allá queremos llegar. No debemos de desviar ni a la derecha ni a la izquierda, tenemos que mirar al frente, al blanco que es Jesucristo. Gente que viene con enseñanzas raras que están fuera de la Biblia. Aquel pues que nos dio este consejo que dice: no, es que como Juan dijo que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cupieran los libros en el mundo. Esto indica que hay cosas que Dios no las dijo y no están en las Escrituras, pero Él las está diciendo. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Si lo que no está fuera de la Biblia no es de, o lo que está fuera de la Biblia no es de Dios. El día que Dios haga, escúcheme bien, el día que Dios haga algo que está fuera de la Biblia, deja de ser Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Quieren saber por qué? Porque si Dios quebranta su palabra, se está quebrantando Él mismo, se está negando a Él mismo. Amén. Pero Dios no va a ser así. Los que vamos a fallar somos nosotros. Romanos dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros los humanos vamos a fallar, vamos a quebrantar la palabra de Dios, pero Dios va a seguir siendo el que fue ayer, el que es hoy, el que será mañana, el que será por los siglos de los siglos. Él respetará su palabra porque es su voz, es su corazón, es su pensamiento. Gloria a Dios. El apóstol le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Mantén tu fe en Cristo. Un día fuiste llamado por el Señor y tú respondiste a su llamado. Te dejaste convencer del Señor y ahora le sirves con amor. Así que persiste y defiende lo que has aprendido. Un líder debe de conocer las Escrituras. ¿Escuchó eso? Un líder debe de conocer las Escrituras, porque si no conoce las Escrituras va a estar tambaleando y puede pasar lo que le pasó a estos muchachos que le estoy mencionando. No va a estar seguro de lo que cree. Por eso es importante, hermano, de que todo recién convertido se le enseñe la palabra de Dios y que aprenda a saber en qué está fundada su fe. Y todos nosotros, hermanos, nosotros que se nos ha ido el avión, que nos hemos olvidado ya, algunos se aceptaron a Cristo hace un año y ya no se acuerdan qué día lo aceptaron. Yo siempre me recuerdo, hermano, cuando el Señor me llamó en su misericordia, viernes 2 de enero, 5:15 de la tarde de 1998, y no me voy a olvidar ni de la predicación que el hombre dio. Gloria a Dios. Y usted que aceptó hace un mes, ya se me